El tema del sufrimiento de los animales es un tema. ¿Por qué? Porque primero, hay veces que nosotros explicamos la experiencia de vida del animal a través de la experiencia humana. Y evidentemente no es lo mismo. El animal, el animal no piensa diciendo estoy sufriendo, ¿no? No se plantea el hecho de estar sufriendo. El animal no hace ese tipo de planteo, no tiene la capacidad reflexiva para saber que yo estoy sufriendo, hacerse la pregunta del por qué. Por ende, ante la imposibilidad de este tipo de planteos, evidentemente, cuando hablamos de sufrimiento animal, estamos hablando de un sufrimiento, pero no el sufrimiento al estilo humano, donde en el ser humano no solamente el ser humano sufre, el hecho en sí que puede dañar su integridad, sino que además el ser humano se pregunta, ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué sufro esto? ¿Se entiende? Entonces, el sufrimiento en el ser humano es algo todavía más profundo, porque no es el daño físico solamente, dando un ejemplo, ¿no? Sino es además algo más existencial, ¿no? Donde el ser humano se plantea, se hace la pregunta, ¿por qué sufro? Es ese combo el sufrimiento humano. En el mundo animal este combo no lo encontramos, evidentemente. Sí hay un tipo de sufrimiento que puede darse, lo que se me viene a la mente ahora es el daño físico, ¿no? Y la reacción de los animales ante el daño físico, producto del dolor que le puede llegar a causar y cosas por el estilo. Ahora, por otro lado, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, yo en ese tema no soy justamente alguien a quien, a quien puedan consultar entendiendo de que voy a tener una respuesta contundente para esto, pero tengo una opinión que quizás a alguno le ayude. Personalmente yo creo que deberíamos pensar, bueno, en realidad, ¿a qué llamamos un tipo de sufrimiento gratuito? ¿A qué llamamos un sufrimiento gratuito? ¿Por qué digo yo? Porque evidentemente el pecado tiene sus consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias. Y Dios no te libra de las consecuencias del pecado. Dios no te libra de las consecuencias del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Por dar un ejemplo. Si vos robaste, Dios no te va a librar de la cárcel. Si vos violaste, Dios no te va a librar de la sentencia que el Estado vaya a ejecutar sobre vos. Si vos entraste en deuda con alguien, Dios no te va a librar de esa deuda. El pecado en nuestra vida se paga. La consecuencia del pecado se paga, aun cuando Dios, en temas de salvación, Dios te perdone, el pecado se paga en vida. Entonces, por eso es que nosotros tenemos el mundo que tenemos y por eso es que nuestros hijos heredan el mundo que heredan. Porque las consecuencias del pecado se pagan y Dios en ningún momento nos dice, y esto es algo que le digo a los cristianos, Dios en ningún momento nos dice de que nos libra de estas consecuencias, en absoluto. Dios perdona nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados y Dios salva nuestra alma, pero no nos libra de las consecuencias de los pecados cometidos. Entonces, por dar un ejemplo, si porque vos cometiste un pecado contra tu familia, las consecuencias fueron que los lazos familiares se rompan, Dios no te garantiza que esos lazos familiares vayan a volver a unirse una vez que vos le pidas perdón a Dios. En absoluto. Dios no te garantiza que tu familia se vaya a restablecer. Dios no te garantiza esas cosas, porque las consecuencias del pecado se pagan. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo del mundo animal? Bueno, personalmente yo creo que el ser humano tiene una responsabilidad sobre el mundo animal. El ser humano tiene una responsabilidad sobre el ecosistema. Allá en Génesis capítulo 1, ¿no? Cuando Dios manda al ser humano, no solamente a Adán y a Eva, sino al ser humano representado por ellos, manda a que administren los recursos de la tierra, etcétera, etcétera. Evidentemente le está
demandando algo, está poniendo bajo su cuidado y protección tanto los animales como los ecosistemas y demás, ¿no? El pecado del hombre trae consecuencias, no solamente hacia el hombre de manera directa, sino también hacia la creación que está sujeta por designio de Dios al hombre, que es responsabilidad del hombre. Esto es como por dar un ejemplo, ¿no? Suponete de que, a ver, voy a tratar de utilizar esta analogía y díganme si es correcta o no. Suponete de que vos heredás de tu padre una empresa, ¿no? Vamos a hacerlo más terrenal, un negocio barrial, ¿no? Un almacén. Suponete que vos heredás ese almacén. El almacén está bien provisto, tiene buena clientela, deja sus buenas ganancias, etcétera, etcétera. Ahora, tus errores en la administración pueden hacer que ese almacén, que era buen almacén, se vea perjudicado por tu administración y que empiece a dejar, en vez de ganancias, empiece a dejar deuda. Evidentemente, las consecuencias de tu mala administración van a ser de que el almacén pueda llegar hasta fundirse y desaparecer. ¿Pero por qué? Porque estaba bajo tu cuidado, era tu responsabilidad. Me parece que pasa algo similar con los ecosistemas y con el animal, con el sufrimiento animal. El pecado del hombre afecta también a los ecosistemas y al mundo animal de tal manera que terminan perjudicándolos y en este caso permitiendo el sufrimiento en los animales. Y esto es a raíz del pecado del hombre. Y Dios, como no te libra de las consecuencias del pecado, es por eso que tenemos el mundo que tenemos, ¿no? Ese es mi punto de vista con respecto al sufrimiento animal. F por filósofo cristiano que murió, ¿no? ¿Cuántos no éramos fan de filósofo cristiano? A ver qué dice nuestro amigo Bill. Animal predation and suffering, since this featured largely in his argument. Number one, animals are part of a broader ecosystem in which the human drama is played out. And such an ecosystem must be balanced if it's to be viable. It is no accident that every ecosystem involves predators of some sort. For example, I also recently saw a program on television about how the Canadian authorities are reintroducing wolves into the wild in Canada. Why? Because in the absence of these predators, the caribou herds were overpopulating because there was no one to pick off the diseased and the aged, and as a result they were overgrazing and therefore dying of starvation. The predators actually enhanced the survivability and the health of the caribou herds on which they preyed. So that predators are an essential part of an ecosystem. In a world without predators, the insects would soon take over since there would be nothing to eat them, and all the animals would soon die because all the vegetation would be consumed by insects. And once the insects have consumed all the vegetation, they would die off as well. So any viable ecosystem needs to have predation in it in order to succeed. Now let me say one other thing, however, that is a result of recent scientific discoveries that shed remarkable light on the problem of animal suffering. In his book, Nature Red in Tooth and Claw, published by Oxford University Press, Michael Murray explains that there is really a threefold hierarchy of pain awareness. On the most fundamental level, there is simply the reaction to stimuli, such as an amoeba exhibits when you poke it with a needle. It doesn't really feel pain. There's a second level of pain awareness, which sentient animals have, which is an experience of pain. And animals like horses, dogs, and cats would experience this second level pain awareness. But they do not experience a third level pain awareness, which is the awareness of second order pain. That is the awareness that one is himself in pain. For that sort of pain awareness requires self-awareness. And this is centered in the prefrontal cortex of the brain, a section of the brain that is missing in all animals except for the higher primates and human beings. And therefore, even though animals are in pain, they aren't aware of it. They don't have this third order pain awareness. They are not aware of pain, and therefore they do not suffer as human beings do. Now, this is a tremendous comfort to those of us who are animal lovers like myself, or to pet owners.
even though your dog or your cat may be in pain, it really isn't aware of being in pain, and therefore it doesn't suffer as you would when you are in pain. The problem is that we are so often guilty of anthropopathism. That is to say, we treat animals as though they were human beings. We think of the deer in the forest like Bambi, having human consciousness and self-awareness. And this is simply fallacious. There's an actual name for this. It's called the hyperactive agency detection device, the tendency to regard animals as though they were agents. But once we understand the biology of animals, what we see is that God, in his mercy, has spared the animal world the experience of suffering, such as human beings exhibit. So I think that this goes a long way towards solving the problems that Dr. Law indicates. Wow, 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 wow. Extraordinaria respuesta. Me sirve, diría yo, ¿no? Me encantó, me parece que era la frutilla de la torta que necesitábamos. A mí me parece, no sé qué es lo que opinan ustedes, muchachos.